A esta hora nos acompaña Luis Núñez. Él es franquiciado y representante de Rent a House. En este momento está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre lo que es el próximo taller que se va a dictar sobre cómo monetizar la marca. Y en este caso Rent a House es una marca que ya está instalada en nuestro país y está desde 1969. Hay varios franquiciados y quisiera primero que nada comenzar preguntándole cómo ha sido la experiencia, porque las franquicias han pasado un año complejo con el COVID-19, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, pero en especial con Venezuela. ¿Cómo han valorado la situación? Bueno, como todo nos hemos ido adaptando. El proceso de adaptación ha sido duro, pero creo que hemos ido sobre la marcha mejorando y adaptándonos cada uno. La parte más compleja es que obviamente nos tocó que todos los entes públicos estaban cerrados y nuestro proceso de franquicia, y dentro de lo que es una franquicia, en este caso del área inmobiliaria, ¿qué tipo de ofertas se pueden dar? ¿Qué debe conocer la gente en este momento cuando se habla de dar o dictar este taller de cómo monetizar una marca? Bueno, en la parte del taller como tal, lo que le podemos es dar a la gente todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, para que si deciden agarrar o impulsar una de las marcas con las cuales estén en la visita en el taller, se puedan ir nutriendo de todos esos conocimientos y todas esas experiencias. Dentro de lo que es Rent a House como franquicia difundida a través del país, ¿cómo han evaluado o cómo están viendo los cambios en cuanto a lo que han sido las formas de hacer negocios en Venezuela y las formas de vender un inmueble? Como te dije inicialmente, nos hemos adaptado. Rent a House ha crecido de manera exponencial, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Ya estamos hablando de presencia de 10 países como tal. Lo que tenemos es que trabajar con mucho detalle, pues, porque estamos trabajando sobre emociones de tu compra, de la venta, y llevar ese conjunto de emociones a un buen término siempre es complejo. Entonces todos los días nos estamos preparando, todos los días estamos vía Zoom haciendo cursos, la máster siempre está preparándonos y dictando entrenamientos para que estemos siempre de punta en el área de manejo de emociones, pues básicamente para que los negocios los podamos llevar de la mejor manera, porque no es un secreto ni podemos tapar el sol de que nos ha afectado a todos, pues, ¿no? Obviamente que tenemos que hacerlo con mucho detalle y con mucha pasión. Cuando hablan de trabajar emociones, ¿trabajan con dinero? ¿Trabajan con la vida donde va a desarrollarse, en el ambiente que se va a desarrollar la vida de alguien? Es realmente complicado, y en Venezuela también se han generado estas ventas de personas que ya no están en el país. ¿Les ha tocado lidiar con muchos cambios en los últimos años? Sí, efectivamente. Y sobre todo, bueno, la parte, como te dije, de estructura, digamos, de ente público como tal, que siempre existen muchas exigencias y hay que ir sobre la marcha y adaptándonos inmediatamente para que todo fluya, pues, para que... Cuando hablamos de la franquicia de Rent a House, ¿es un proceso completo de acompañamiento desde la selección de un inmueble o buscar ese inmueble que sea adecuado a ti, bien sea para vivienda o comercio o alquiler, hasta terminar con el proceso de tener el documento que prueba que el inmueble es tuyo? Hasta que tengas la llave en tu mano. Después de tener la llave, todo lo que tiene que ver con el registro, todo eso también es parte de la asesoría que brinda Rent a House. Nuestro acompañamiento va desde el inicio de la negociación hasta la finalización en el registro. Y todo eso es parte del proceso que ha hecho que Rent a House, por ejemplo, hoy maneje estadísticas de 80.711 propiedades, 1.635 franquicias, 127 oficinas y está en 10 países. Es correcto, tal cual. ¿Eso es un proceso que se lleva a cabo desde una casa matriz donde dictan los cursos a ustedes? Eso es correcto, sí. Nosotros pasamos por un proceso de entrenamiento y capacitación, hoy día reajustado con estas nuevas tendencias y con este nuevo panorama vía Zoom, pero sí, constantemente en un proceso de preparación y adaptación y entrenamiento, porque hasta nos toca ser fotógrafos, nos toca ser
gestores, nos toca hacer muchas cosas dentro del proceso. Paradójicamente, dentro de lo que ha sido este proceso que ha vivido el mundo con la pandemia por COVID-19, incluso la situación económica que ha atravesado Venezuela, se ha visto como el mercado inmobiliario aumentó o tuvo un repunte. ¿A qué se debe? Bueno, no es tanto, la actividad económica, la actividad inmobiliaria ha continuado. Si los números del año pasado a este año, obviamente que la pandemia se ven afectados, pues estamos hablando casi de una diferencia de 300 unidades vendidas en el año pasado, menos que este año, o 250, algo así, debe ser la cifra. Pero sin embargo, bueno, el mercado ha tenido la continuidad, porque es tu emoción, tú tienes la posibilidad de tener al alcance tu nuevo hogar y hoy es posible y vas a tratar de hacerlo y para eso te acompañamos para que sea posible. Y además es un proceso porque tienes que entrar a un lugar con un proceso de pandemia, con una cantidad de rigurosidades, de normas. ¿Cómo hacer para que esto sea monetariamente viable y además sea rentable para ustedes y no genere pérdidas como las ha generado en otros sectores que han tenido pérdidas hasta un 70% de la actividad? Me lo voy a responder al regreso de la pausa. Vale, gracias. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando a esta hora con Luis Núñez. Él es franquiciado y representante de Renta House como parte de los franquiciados. Le hablaba antes de irnos a la pausa del proceso de cómo monetizar en un ambiente como el venezolano, con la situación económica que tenemos, pero además con una condición de pandemia donde se hace difícil incluso mostrar un inmueble por un tema de seguridad e incluso de resguardo de la salud pública. ¿Cómo hacen para que esto sea monetariamente viable y no tengan pérdidas tan elevadas como la han tenido otros sectores? Bueno, inicialmente lo primero es que trabajar con la emoción de la tranquilidad de los clientes, transmitirle que es posible hacerlo, de que sí se puede ir a mostrar una propiedad, de que sí se puede ir a un registro, hacer una diligencia y que para eso estamos nosotros, o para eso estoy yo, para hacerle toda esa gestión y sin correr ningún tipo de riesgo, estando en la tranquilidad de su hogar. Nosotros nos ocuparemos de darte la suficiente confianza para nosotros cumplir con todo el objetivo y se poder cumplir con la fase final de la venta. El ocurrir, en este caso, ¿cuál es la necesidad que cubre Renta House si yo necesito un inmueble en este caso o si determinada persona quiere un inmueble, pero cada quien decide o irlo a buscar directamente por una oferta que ve o irse a través de una franquicia como esta, porque muchos van a pensar tengo que pagar una comisión? Bueno, para quien vende como para quien compra. Eso es importante, pero yo siempre parto de que tu tranquilidad no tiene precio y hoy día corres muchos riesgos en la calle. Nosotros nos ocupamos de que todos esos riesgos para ti queden totalmente solapados y queden totalmente desaparezcan, por decirlo de esta manera. Nosotros nos vamos a ocupar de todo el proceso y tú vas a estar en la tranquilidad de tu hogar, si así lo quieres, porque yo te puedo enviar por correo electrónico, te lo puedo enviar por WhatsApp, todas las opciones que tú quieras ver y que cubran tus expectativas en el mercado inmobiliario. Y allí tú vas a poder apreciar, si decides cualquiera de esas, vamos y vemos esas opciones cumpliendo con todas las normas de bioseguridad posible para que no tenga nadie ningún tipo de sobresalto ni emociones de intranquilidad. ¿Se cubren entonces por esta vía todas las normas legales que quizá cuando lo haces de manera independiente no estás tan resguardado? Eso es correcto. ¿Y eso es lo que habla o forma parte de cómo volver ese negocio necesario? Yo creo que sí, prácticamente, porque si tú no tienes seguridad, no tienes confianza y además no tienes esa tranquilidad de dónde estás poniendo tu dinero, yo creo que vale la pena. Entonces, para finalizar, el taller que se va a realizar, primero las fechas y qué va a encontrar allí las personas que participen. Bueno, yo los invito para el 13 de noviembre, conocer el taller de cómo monetizar tu marca. Allí les estaremos hablando un poco de todas esas experiencias. Va a ser de 4 a 6 de la tarde, ese 13 de noviembre, vía Zoom. Las entradas las pueden conseguir por @sufranquicia y pueden tener toda la información necesaria de cómo entrar a lo que será el taller e inscribirse.
Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Nos acompañaba Luis Núñez, él es franquiciado y representante de Rent a House. Esta es la forma y van a ellos a dictar el próximo 13 de noviembre un curso o un taller sobre cómo monetizar una marca, qué hace necesario a su negocio, cómo lograr que esto genere ingresos. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.